Inyectores, herramientas, base y cables. Como ítems. No son ítems. Eso sería el sistema electrónico, cuáles serían los componentes o lo que nosotros vamos a evaluar al momento de crear el prototipo. Va a tener inyectores, va a tener cables, va a tener herramientas base, pero cables todavía es muy general. Entonces, ese sería los indicadores. Serían los elementos que van a constituir la dimensión sistema electrónico. Entonces, yo en el sistema electrónico de mi máquina, ¿cómo lo voy a diseñar? ¿Qué es lo que voy a medir? Entonces, podría ser la existencia de inyectores, el manejo de herramientas base, pero ¿cuáles? Si va a haber algún tipo de circuito, si va a haber algún sistema automático, donde a nivel electrónico se deba considerar, por ejemplo, utilización de sensores y qué sensores voy a utilizar. Entonces, todo eso sería justamente el análisis de indicadores. Los ítems son preguntas que vamos a hacer luego en función de los indicadores. Para poder medir en muestras, en este caso por ser una variable independiente, podríamos investigar en una persona una entrevista, en alguien que tenga experiencia en este tipo de maquinarias, para que nos dé su perspectiva, su criterio. Entonces, los indicadores son medidos a través de ítems que nos permiten ya llegar a los instrumentos definitivos para medir variables. Entonces, lo que tengo que hacer en indicadores es considerar todos los elementos que concretamente me van a permitir medir y verificar el comportamiento del sistema electrónico. Por eso es que se llaman indicadores. En el caso del sistema electrónico, porque de ahí tenemos que ir viendo uno a uno de las dimensiones. De ahí yo pensaría que distribución de abono, bueno, la dimensión podría ser cantidad de abono regado versus tiempo, para medir si quiero saber el rendimiento de la máquina, ¿no? Entonces podría ser cantidad de abono regado versus tiempo para analizar indicadores, que sería, por ejemplo, 5 a 10 quintales diarios, ¿en qué tiempo? En 30 minutos, por ejemplo, por poner algo. De ahí mido otros indicadores, si va a haber más de 10 quintales y si va a optimizarse el tiempo o en cambio se va a hacer más grande el tiempo. Y de igual manera puedo ver otras dimensiones, el tipo de abono o los componentes que pueda manejar la máquina. Por ejemplo, si va a ser componentes de nitrógeno, fertilizantes que puedan tener, por ejemplo, que van a estar en sólido, en gaseoso, en líquido, en qué estado van a estar esos fertilizantes. Entonces, todo eso puedo analizar dentro del funcionamiento de la máquina. De ahí también podrían ver, como están viendo abono, podría ser tipo de abonadoras. ¿Qué tipo de máquina abonadora va a ser esta? Porque hay algunos modelos. Entonces eso habría que buscarlo. ¿Cuáles serían los indicadores? Bueno, hay algunos como las abonadoras por gravedad. Creo que había otra que se llamaba abonadoras neumáticas, algo así, pero hay algunas. Entonces habría que buscarlas para no tener errores en los indicadores y lo que verdaderamente usted va a hacer. De ahí, siga bajando, hay más elementos de la variable independiente. De ahí, ítems no, tiene que encontrar los indicadores. Todavía no estamos en los ítems, porque sistema mecánico.
dispersores, bandas de potencia y bombas serían los indicadores. Pero aquí tiene que detallar con mucha precisión todo lo que usted va a utilizar. Si son solo esos tres, bueno, pero que no quede ninguno que falte. Fácil acceso para su fabricación y a buen costo. Elementos o herramientas de diseño, práctica. Entonces aquí es el momento de describir todo lo que implica esta máquina, de igual manera de profundizar en el concepto de máquina dispensadora, máquina para dispensar abono. Y sobre eso pueda comprender de mejor forma la variable independiente para de variables. Yo diría que hay cosas muy buenas en lo que ha hecho. Hay elementos puntuales. Solamente habría que organizar de mejor manera que esos no son ítems, son indicadores, y profundizar más. Si el sistema mecánico, ¿qué más va a tener? Los elementos del diseño, ¿cuáles son? Falta el tipo de abonadora, falta el tiempo. También puede ser, por ejemplo, número de colaboradores o relación hombre-máquina. Es una dimensión para saber cuántos colaboradores necesitaríamos para manejar esta máquina. ¿Cuáles serían sus normas de seguridad? Si realmente va a optimizar la mano de obra o no. Entonces, todo eso debe de considerarlo dentro de las dimensiones y los indicadores. Los componentes también en cuanto a el funcionamiento. ¿Cómo va a ser el funcionamiento? Puede tener indicadores, que sea totalmente mecánico o si va a ser automático, va a ser semiautomático. Entonces, sobre eso usted va evaluando cuál sería el mejor sistema que se podría hacer. Y analizando dimensiones que puedan estar también relacionadas al funcionamiento, al control del funcionamiento, cómo va a ser esto. Y también podría ser una dimensión que tenga que ver con el mantenimiento de esta máquina. ¿Cómo sería el mantenimiento que se le haría a la máquina? Y aquí también vienen componentes importantes de su carrera. Ahora, la variable dependiente, ¿dónde está? Porque esto es la variable independiente. No nos podemos confundir. Y todos pueden ir también viendo del ejemplo para tenerlo en cuenta. La variable independiente es la máquina. ¿Y la dependiente dónde está? Inge, disculpe, solo eso nomás tengo idea. Es que le falta la variable dependiente. Diseño de una máquina dispensadora de abono para optimizar tiempos y recursos económicos y humanos empleados en la producción agrícola de, allí estaría completando la hipótesis. Entonces, la optimización de tiempos, recursos como variable dependiente nos ayuda a comprender en cambio el escenario del problema. Ahí tenemos que tener indicadores que se relacionen con el tiempo que emplean los campesinos actualmente sin máquina para abonar sus tierras. Después, los mecanismos que emplean para abonar las tierras sería otra dimensión. Si es manual, si es métodos tradicionales, número de colaboradores que emplean para esto. Y así usted va midiendo las dimensiones y los indicadores de una variable dependiente porque es la que ayuda a comprender y a demostrar la necesidad de esta propuesta de acuerdo a los resultados que luego obtengamos de las encuestas. Porque si los campesinos dicen que no, que ellos hacen todo
actualmente con máquinas, si ellos mencionan que no se demora mucho en abonar sus tierras, que tienen mecanismos actuales, entonces no necesitamos la variable independiente. Por eso es que las variables dependientes son muy importantes. Y ahora esto nos ha pasado en algunos proyectos de la ESPE, porque ya la sociedad va cambiando, la gente con sus negocios va evolucionando. Y, por ejemplo, teníamos el caso de unos software que queríamos, o que ya tenemos hecho en contabilidad, y realmente cuando nos hemos ido a las empresas seguros de que la gente necesita ese software para el manejo contable, nos han sabido decir que lo que necesitan es alguien que le ayude a manejar los sistemas contables que ellos ya compraron. Entonces, quiere decir que si los elementos de las variables dependientes no se demuestran, es difícil llegar a poder justificar las propuestas que se enuncian a través de las variables independientes. A veces el contexto no es lo que creemos y por eso es que siempre hay que medir y evaluar. Entonces, las variables dependientes nos van a ayudar mucho a darnos cuenta de si existen necesidades, si realmente el contexto requiere de una propuesta como esta máquina. Y al escribir nosotros esto en el proyecto, estamos justificando y conociendo esa realidad. Entonces, hay que continuar a la variable dependiente de acuerdo a la hipótesis y mejorar también los conceptos y los indicadores que no son ítems, sino considerar los indicadores. Y no sé cómo era que decía la hipótesis de su proyecto. Le comparto la hipótesis, Inge. Sí, pero más que nada es para que usted entienda cuál es su variable dependiente, porque ahí no ha terminado aún el análisis. Y hay que profundizar mucho más en indicadores, hay que pensar y anticipar el diseño del prototipo. El resto, a partir de lo que hemos visto en este ejemplo, ¿ha podido entender de mejor manera el análisis de variables? Sí. Ya esa matriz tiene que estar lista, una matriz para cada variable. La variable dependiente tiene su propia matriz y la independiente su matriz, y con eso ya nosotros tendríamos una visión mucho más amplia de lo que queremos contrastar. Por eso vienen ahora los conceptos que aprendimos en el primer parcial. Contrastar empíricamente en la realidad y además aportar en nuestras propuestas de solución, que serían los elementos que aportan o brindan novedad científica a la investigación. Dylan. Sí, Inge, le estoy buscando el documento. Creo que eso habíamos hablado en el WhatsApp, ¿o no? No me acuerdo.
Vamos a ver. Allí establecen ya el documento. A ver, déjeme ver cuál es. Entonces tiene que ver que la variable independiente, pero es que calidad ya es otra cosa. Aumentará el rendimiento. Se podrá aumentar y mejorar la producción agrícola de la comunidad de Chile, Salto del Cantón Montúfar al implantar una máquina dispensadora de abono para el cultivo agropecuario. Entonces acá tendría que ver los sistemas mecánicos automatizados, aumentará el rendimiento y productividad agrícola en vez de calidad, porque calidad tiene que ver con otras cosas. Entonces podría ser aumentar el rendimiento y productividad agrícola en la hipótesis de los cultivos del sector Chile Alto. Aumentará el rendimiento y productividad agrícola. Entonces, estas variables dependientes, rendimiento y productividad agrícola, son las variables que le falta por operacionalizar, porque son sus variables dependientes. ¿Ya entiende lo que digo? Y no hablar de calidad del producto. Porque ahora para medir calidad está la ISO, hay que ver las BPM, muchas cosas. Entonces es preferible no abarcar esas variables más complejas. ¿Ya entiende cómo debe ajustar un poco más la hipótesis? Sí, Aumentar el rendimiento y productividad agrícola en los cultivos de la comunidad Chile. Entonces nosotros podemos, en esas variables dependientes, ahí sí abarcar muchísimas dimensiones. Como le decía, tipo de sistema sistema para la distribución de abono actual. Entonces, en los indicadores tenemos que manejar lo que verdaderamente podrían estar haciendo los campesinos. Manual, empíricos, caseros, serían indicadores que tenemos que verificar. Porque si ellos tuvieran mecanismos automatizados, entonces no valdría la investigación. Después, el tiempo que demoran en abonar los cultivos, tipos de fertilizantes que utilizan, porque de acuerdo a los fertilizantes que ellos ya tienen cultura de utilizar, es lo que se debe adecuar al funcionamiento de la máquina. Por eso yo le decía qué tipo de fertilizantes son sólidos, líquidos. De ahí, número de personas que se emplean para la distribución del abono. Es una dimensión. Y en indicadores mediría cuántos rangos de colaboradores. De 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 10, así. De ahí, si son fertilizantes químicos o orgánicos. Tipos de fertilizantes. Número de hectáreas por hora que se abonan. Entonces, todo eso es rendimiento y productividad.
Lo que estamos haciendo es conociendo las dimensiones y los indicadores de esa variable. ¿Ya entiende? Listo, Inge. Si la matriz de la variable dependiente está faltando, hay que mejorar esa matriz de la variable independiente. Ya no trabajamos mucho con hipótesis específicas. Antes se construían hipótesis específicas de acuerdo a los objetivos específicos. Pero ahora trabajamos con una hipótesis general de investigación y una hipótesis alterna, que eso después vamos a aprender cuando se hace una prueba de hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis alterna es que el diseño de una máquina dispensadora para la producción de los diversos productos no aumentará el rendimiento y calidad del producto agrícola. Es una hipótesis nula alterna. Entonces esas son las hipótesis que ahora se manejan porque cuando haces una comprobación de hipótesis, cualquiera de las dos te puede dar positivo. Entonces si demuestras la hipótesis nula, no sería válida la investigación. Pero si no demuestras la nula, entonces sí es pertinente y se comprueba la hipótesis alterna a la que tiene ahí de investigación. Por eso es que ahora las hipótesis específicas ya como que casi no se utilizan. En las variables dependientes todos tienen que hacer énfasis porque son las variables que demuestran y te permiten analizar el contexto del problema. Entonces termina de hacer eso, por favor, Dylan. Tiene todavía mucho que hacer y sobre todo hacer las matrices de la variable dependiente. Porque el jueves ya tenemos que terminar este tema de variables. Para ahí sí, pasar a los ítems y pasar a las técnicas de investigación. ¿Quién más quiere compartir su pantalla? Póngase a trabajar, Dylan. Espero que ese trabajo quede muy bien. Yo, Inge, voy a presentar mi trabajo. Ya, déjeme ver. ¿El resto ya hizo su trabajo? Cuando ya les abra el Moodle, yo ya les pongo la nota de la matriz o de las matrices. Entonces, por eso hemos tenido más tiempo. Tiene que ser un trabajo de calidad. Ahí le hice una carátula. Programa de educación ambiental dirigido a la comunidad de Tambalón, Bato, para el cuidado y protección del medio ambiente. Ah, ok, sí. Ahora hay 3 personas en este grupo. 3 personas.
a ver la matriz de variables. A ver. Enseñanza de la educación ambiental en la comunidad. Acuérdense que cuidado del medio ambiente es la variable dependiente. Y la variable independiente es el programa. Entonces, si dice enseñanza de la educación ambiental, ¿se está refiriendo al programa? Mejor llámele como está en la hipótesis para que no se confunda las variables. Porque podría decir enseñanza de la educación ambiental, pero entonces ya sería el programa. Porque la variable dependiente es la que nos va a dar el problema que existe. Si hay deficiencias en el cuidado y manejo del medio ambiente. La variable dependiente es cuidado y manejo del medio ambiente, como dice la hipótesis. Mírele arriba. Cuidado y protección del medio ambiente. Y programa de educación ambiental es la otra variable. Déjenme verle las variables que hicieron. A ver, en la comunidad de Tambaló no hay una correcta percepción ambiental que existe. No. Cuidado y protección del medio ambiente como variable dependiente, ¿qué es? ¿Qué implica? Esa es la definición que tenemos que tener ahí, Brian. Si decimos cuidado y protección del medio ambiente, ¿cómo lo defino? Y esto nos puede llevar incluso a una encuesta muy novedosa porque definir el cuidado y protección del medio ambiente va a implicar diversidad de indicadores. Cómo manejan la basura, qué prácticas tienen de manejo, por ejemplo, del suelo, de cuidado del suelo, cuál es el nivel de contaminación que existe en la comunidad. Es decir, vamos a definir qué es cuidado y protección del medio ambiente. Entonces, dentro del concepto de cuidado y protección del medio ambiente como variable, deberíamos de tener prácticas adecuadas que consideren el equilibrio de los ecosistemas, que contribuyan a la disminución de la contaminación, que generen un bienestar armónico entre hombre en la relación hombre-naturaleza. Entonces, eso es definir una variable. Cuidado y protección del medio ambiente, ¿cómo la defino? Hay que buscar buenos conceptos, buenas valoraciones y ahora más que hay 3 personas en el grupo. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a hacer indicadores importantes que se manejen en la actualidad y que después los podamos medir en la comunidad. Medir. Ahí sí, a través de ítems. Para generar una encuesta que incluso sirva de modelo para los estudios ambientales. Se le puede preguntar a las personas qué métodos utilizan para recolectar basura, cada qué tiempo recolectan la basura, cuál es el método que tienen para la eliminación de la basura. Por ejemplo, si hay personas que queman la basura, ahí ya nos damos cuenta que no cuidan el ecosistema y que dañan la capacidad del suelo. Si hay otros que entierran la basura, peor. Entonces, lo que tendríamos que ver es si tienen el manejo adecuado del carro de recolector de la basura, cada qué tiempo pasa, si, por ejemplo, no tienen una cultura de no botar basura en las calles, de la limpieza e higiene de su sector. Entonces, esos son los elementos que podríamos medir dentro de la variable cuidado y protección del medio ambiente, que es la variable que nos va a demostrar la existencia del problema. Y de igual forma, como vimos en el ejemplo anterior, la que va a permitir demostrar que hace falta un programa de educación ambiental. Estos alumnos tienen que entender la importancia metodológica de analizar variables porque el día de mañana, cuando ustedes vayan a hacer proyectos de alto impacto o tengan sus tesis y demás, ustedes tienen que demostrar la pertinencia de un problema. Y eso se demuestra con el estudio diagnóstico a través de las técnicas de investigación.
Y si las técnicas de investigación no están bien hechas, entonces toda la investigación queda en duda, no es fiable. Entonces, la metodología de operacionalización de variables nos lleva a entender el valor de hacer buenas técnicas de investigación. ¿Y cómo llegamos a las buenas técnicas? A partir de tener buenos indicadores y que sean acertados y que sean correctos. Entonces, esto es un sistema de conocimientos que deben de comprender cuál es su procedimiento y cuál es su impacto dentro de un proyecto de investigación. Esto es para lograr una recolección de datos que realmente sea válida y confiable. Por ejemplo, técnicas e instrumentos, lectura comprensiva, análisis de documento, análisis crítico. Para esta etapa, no. Solamente sería la encuesta y el cuestionario. Y esa encuesta y ese cuestionario tiene que tener un contenido ya validado. Y ese contenido va a nacer de los indicadores. Entonces, primerito, cambiar la variable dependiente, anote, y poner que es cuidado y protección del medio ambiente porque es la que nos va a demostrar el problema. Y llegar a un buen concepto de esa variable, revisando teorías, entendiendo que se maneja en la actualidad como cuidado y protección del medio ambiente. Porque además son variables muy interesantes, variables actuales que cada día se están manejando nuevos indicadores, incluso pueden revisar los estudios del Ministerio del Ambiente en Ecuador para que vean los indicadores que ellos están manejando. De ahí, enseñanza de educación ambiental no, porque ya tenemos la variable independiente que es el programa. Actividad humana es muy general, por eso yo le estoy diciendo, habría que concretar cómo manejan la basura, qué métodos utilizan, cuál es el cuidado que le dan al suelo, cuáles son las prácticas ambientales que tienen. Todo eso son dimensiones y en cada dimensión hay que encontrar el sistema de indicadores. Porque también puede ser que, por ejemplo, ustedes analicen si ahí hay algún tipo de negocio que esté contaminando o si manejan algún elemento químico que no se estén tomando las normas de seguridad para proteger el medio ambiente. Si se observa, al menos se observa, porque no tenemos los equipos, antes sí teníamos en la ESPE, para medir la contaminación ambiental. Pueden ver si, por ejemplo, hay rotación de cultivos, si no saben manejar el suelo, si hay erosión. Es decir, cuidado y protección del medio ambiente es una variable que hay que pensarla muy bien, porque tiene muchos indicadores. Y analizar cuáles son las dimensiones fundamentales que vamos a tratar. ¿Han visto y lo vemos a diario cuántos parques, por ejemplo, están llenos de basura? La gente no tiene la cultura de ir al tacho y botar. Deja ahí. Se están comiendo un helado, ahí mismo botan el papel. Están tomándose un yogur, ahí mismo botan el frasco. Entonces, esos son elementos que ustedes tienen que ir a medir y a observar en la población para demostrar que no hay el adecuado cuidado y protección al medio ambiente y por tanto esta población necesita que se les intervenga o que se realice un proceso de intervención social a través del programa de educación ambiental. Es decir, las variables independientes son soluciones al problema que debemos demostrar y lo vamos a demostrar en la medida que exista una problemática, en la medida que se puedan demostrar factores críticos que nos lleven a que necesita la población de educación ambiental. Primero la variable dependiente, esa que está ahí que no es, empezar a reformular. Ahora la variable independiente, el programa, ¿dónde está?
Esa, no baje. Aquí hay muchas cosas que puede... No, la otra, Brian, esa es la dependiente que está mal. Esta. Este programa de educación ambiental, que es la variable independiente, allí pueden medir muchas categorías. Por ejemplo, una dimensión, que es más que categoría, dimensión. Una dimensión podría ser el tipo de como digamos, clase o la modalidad de clases sería la dimensión, y el indicador sería charlas, talleres, videos, presentación de audiovisuales, foros, debates. Es decir, usted hace una lista de indicadores para saber cuál es el que más le gustaría a la población. Porque luego esos indicadores vamos a medir en una pregunta y le vamos a preguntar, ¿a usted le gustaría que este programa se realice a través de? Y le hace una pregunta de selección múltiple, charlas, videos, audiovisuales, talleres, foros, debate. Entonces la gente le va a ir señalando cuáles son las formas en que ellos quieren recibir clases. Por ejemplo, este proyecto que estamos haciendo de vinculación en la ESPE, que es bien grande, partimos de una encuesta en la que evaluamos a la gente cómo quiere recibir sus clases, porque luego la gente no va, porque no se siente identificado con la modalidad que usted implementa. Se supone que nazca de un diagnóstico participativo, entonces ahí está la participación de la gente, al momento en que se siente parte de algo, porque llena una encuesta y le preguntan qué quiere. ¿Qué es lo que le gustaría? Entonces, al menos ya la gente se siente involucrada. De ahí tiene otro indicador que debería de ser el horario en que se imparte el programa. Por ejemplo, si va a ser, usted pone indicadores, lunes a viernes o sábados y domingos. Frecuencias con que se imparte el programa. Diariamente, semanalmente, mensualmente, trimestralmente. Entonces son indicadores para que igual evalúen la gente cuando ellos quieren recibir el programa. Después, número de horas que dura cada sesión del programa. Eso sería una dimensión. Y en los indicadores, de 2 a 4 horas, de 4 a 6 horas. Por ejemplo, nosotros en este proyecto de la ESPE, como también es muy cansado trabajar con las comunidades, pensábamos que la gente quería menos horas de trabajo y una frecuencia de tiempo que nos llevara, qué sé yo, a nivel trimestral y demás. Y surge que la gente quiere clases todos los sábados y todos los domingos 4 horas. Entonces hay que respetar las dinámicas sociales y el proyecto después tiene que crearse de acuerdo a los resultados que mayormente se obtuvieron, porque es encuesta, ¿no? No es paradigma cualitativo, es una tendencia. Entonces usted va a sacar porcentajes, va a sacar valoraciones generales. Entonces, de acuerdo a los resultados es que usted puede luego diseñar su programa, que es la propuesta que vamos a hacer en el proyecto. ¿Qué significa esto? Que un diagnóstico de la realidad te permite desarrollar propuestas. Si no respetas los criterios del diagnóstico, tu propuesta luego puede fracasar. Entonces nosotros como ESPE igual, nos tocó ir todos los sábados y todos los domingos de 8 a 12, y es duro también para los estudiantes que participan, de 8 a 12 a dar clases en esta comunidad de Belisario. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos arrojó el diagnóstico, que la gente quiere clases a esa hora y quiere 2 días semanalmente. Nosotros pensamos que a lo mejor iban a decir una vez al mes, que iban a decir cada 3 meses, considerando que las comunidades a veces también trabajan en el campo y demás, pero no, la respuesta de ellos fue esa. Entonces, de acuerdo a lo que la gente verdaderamente aporta en las encuestas, es que se diseñan las propuestas. Entonces, aquí en este caso, como es un programa de educación ambiental, que de hecho pueden hasta tomar de referencia la encuesta y demás para cuando ustedes también les toque hacer vinculación o quieran hacer un proyecto de este tipo, lo pueden replicar. ¿Qué tipos de clases, modalidad de clases, horarios, frecuencias de realización de las clases,
el número de talleres, cuántos talleres o cuántas clases quieren recibir en el programa. De ahí otra dimensión va a ser las temáticas del programa. Y en indicadores usted tiene que poner una serie de temáticas. Por ejemplo, manejo de las 3 R para el reciclaje y demás. Otra temática puede ser cuidado y preservación del suelo. Otra puede ser reutilización de la basura. Otra puede ser normas de bioseguridad y para evitar la contaminación ambiental. Es decir, usted tiene que crear los indicadores que sean diversas temáticas para saber cuál es de mayor interés en las personas, y luego cuando saque la tendencia final al momento de tabular las encuestas, entonces usted dice, bueno, mi programa debería de contener esto, esto y esto, porque fueron las temáticas que mayormente la gente seleccionó. De ahí otra dimensión que puede tener el programa es que, bueno, hacer un programa es algo que implica muchas cosas, medir muchas cosas. Otra dimensión podría ser tipos de evaluación. Por ejemplo, la gente quisiera evaluar si aprendió o no, entonces usted en indicador le pone, considera que el programa al final debe tener un sistema de evaluación que deba estar basado en presentación de un proyecto o esté basado en una evaluación escrita, porque todo programa tiene evaluación. Otra dimensión que tiene que ver de este programa ambiental o de educación ambiental es, por ejemplo, si se requieren materiales de apoyo. Entonces, en indicadores debe ver si quieren un libro impreso como módulo, o si quieren un CD, o si quieren información digital. Porque en las comunidades, la gente que asiste a los programas te pide, por ejemplo, el libro, la memoria del curso, para que tú le des toda la información de todos los contenidos, de todas las clases que tú planificaste en el programa. Por eso este tipo de proyectos genera un libro, genera un módulo, como se llama, donde está toda la información que se va a tratar en el programa. De manera dinámica, con gráficos, hecho un diseño bonito, todo eso. De ahí otra dimensión que puede ver es, por ejemplo, qué tipo de capacitador le gustaría. Si quisiera tener doctores, si quisiera tener solamente personas técnicas. Entonces, todo eso tiene que evaluar dentro del programa. Así se diseña un programa. Parte de los criterios de la gente y luego, de acuerdo a los resultados, es que usted elabora el programa final. Por eso es que yo creo que les puse un ejemplo de que, por ejemplo, la dirección de marketing a veces nos pregunta en la ESPE, bueno, ¿y por qué no les interesa a los estudiantes las actividades que hacemos? Porque la participación es baja, sobre todo antes de la pandemia, que había siempre actividades programadas. Y uno siempre le dice desde los criterios de investigación, ¿no? Bueno, ¿y alguna vez le ha preguntado a los estudiantes qué quieren? ¿Alguna vez le ha preguntado si eso de hacer la colada morada gigante le gusta a los estudiantes? Si ese concierto de violines que siempre se hacía, al final íbamos solo profesores, le interesa a los alumnos? Entonces, no puedes crear una dinámica de participación, de formación como este programa si no le has preguntado a la gente qué quiere. Porque luego, tal vez lo que uno cree o lo que uno ya implementa en la práctica puede que no represente los intereses de la mayoría. Entonces, eso es lo que el principio de la investigación empírica, de la recolección de datos, es para eso, para que sus propuestas recojan los problemas que representan a la mayoría, para que las propuestas realmente respondan a intereses, preferencias, gustos de la gente. Y eso ustedes tienen que siempre aprender, tanto a nivel comunitario como a nivel empresarial. Si no tenemos un diagnóstico previo, es difícil que las propuestas encajen en la realidad. Entonces, hacer un programa es muy interesante, pero tienen que considerar todos estos aspectos. Y
Y bueno, trabajen en esa variable desde todo lo que yo les he dicho y otras cosas que ustedes puedan investigar. Y luego yo les voy a decir cómo hacer los ítems, porque esa encuesta nos puede servir de mucho, porque después la encuesta, es decir, el cuestionario que hagamos va a cruzar indicadores de la variable dependiente y de la variable independiente. ¿Entendemos? Bueno, pero hay que trabajar bastante porque nos falta mucho por hacer. Lo de los tachos de basura temáticos sí los puede dejar. Por ejemplo, a lo mejor el programa puede tener como resultado la elaboración de tachos. Otro puede ser la metodología de aprendizaje para que la gente diga si quiere trabajar de forma individual, colaborativa, en equipos, porque ahora ya las dinámicas de educación comunitaria han cambiado y ahora mucha gente quiere que se materialice el trabajo colaborativo, que se trabaje, por ejemplo, con los FODAS, que ellos puedan participar. Y esto incluso es el principio de los procesos políticos, que muchas veces no se hacen estos diagnósticos participativos para generar necesidades y para identificar dónde están los problemas sobre los cuales se puedan hacer proyectos o modelos de gestión. Los diagnósticos territoriales o diagnósticos comunitarios llevan a la posibilidad de trazar propuestas acertadas y propuestas que realmente sean válidas. Y esto que estamos viendo en el ejemplo de los estudiantes, tienen que tomarle y aplicarle a cada uno de sus proyectos. ¿Entendemos? De manera que esa variable pueda desglosarse en una serie de aspectos de acuerdo a la característica de las variables que nos permita medirlas en la realidad. ¿Está todo el mundo atendiendo a clases? Bueno, Brian, yo creería que primero tienen que corregir, no crear la variable dependiente que no está, y del programa esto que tienen es todavía muy digamos, muy superficial, todavía falta desarrollar todo lo que implica el programa como le acabo de explicar. Bueno, trabajen y me avisan. Los miércoles tenemos las tutorías, ¿no? ¿El resto de estudiantes está atendiendo a clases? Sí, jefe. Singe. Espero, alumnos, espero, porque tuvieron la semana de vacaciones para hacer esto, que era la orientación de la última semana de clases. Igual no subieron los trabajos al Moodle como se debía. Y en la semana de vacaciones no han mejorado sus trabajos. Se supone que ya todos sabían que tenían esta tarea y tenían que profundizar y hacer lo mejor posible. Porque ya con la semana de vacaciones ya llevamos como 3 semanas en el tema de las variables y no se avanza. ¿Quién más avanzado con sus variables puede presentar su pantalla? Y otra cosa, alumnos, no genere grupos por generar. Tantas y tantas personas en cada grupo para no hacer nada.
las personas en un grupo tienen una función. Entonces, aproveche esa dinámica, esa sinergia de trabajo en equipo y que cada uno aporte. Si cada uno aportara nada más que con un análisis de variables, ¿cuánto no tendrían ya en esas matrices? Jordan, Yo le puedo presentar pantalla, Inge, para que me revise si está bien. sí. Aprovechen, alumnos, estos ejercicios, luego los van a necesitar para muchos proyectos que van a hacer. Aprender a analizar variables es esencial. Sin eso realmente no vale el resto de lo que se plantee. Aparte, luego tienen la revisión de expertos cuando están en los proyectos de la ESPE. La matriz de variables se entrega para la firma y revisión a las personas encargadas. Entonces, si usted no pasa esa revisión, no puede salir afuera a tomar datos. Todo tiene un proceso. No puede tampoco ir a la sociedad a tomar cualquier dato porque está representando a una universidad. Aprender a hacer técnicas de investigación le va a servir mucho. Luego a futuro usted quiere ponerse un negocio y si no sabe hacer diagnósticos, ¿cómo va a ponerse el negocio? Fracasaría. Porque va a ciegas a lo que usted cree que necesita la gente, pero no tiene una evidencia. Y al menos si va a optar por un financiamiento, nadie le va a creer de que usted considere por observación que en un sector se necesita algo. Las instituciones financieras, las fundaciones y todos los que otorgan dinero o diseños no va a poder llegar a las variables independientes. Y de eso se trata, de que usted de verdad investigue, lea. ¿Por qué? Porque cuando uno lee, investiga sobre las propuestas que va a hacer, logra incluso mayor innovación, logra aportar nuevas cosas, logra mejorar lo que ya está publicado y de eso se trata, ¿no? Ahí está el indicador de I+D, la posibilidad que luego esto pueda llevar a un paper, que pueda presentar sus proyectos en una feria de I+D, que es lo que se maneja en la ESPE. Entonces, si usted no innova, si usted no crea cosas novedosas, si no profundiza en la lectura, no va a comprender sus variables. Solo viendo este proyecto que estaba aquí de esta máquina trituradora, que es un artículo científico, podemos darnos cuenta de muchos componentes que pueden servirnos como otros no, porque también depende de lo que usted vaya a hacer. Entonces, por ahí tiene que ir viendo. Si digo análisis funcional, pero el indicador es preciso. El análisis funcional, ¿qué va a hacer? Justo lo que le acabo de decir. Si va a tener herramientas de corte como las cuchillas, si va a tener la tolva, si va a tener trituradoras, cuáles los elementos que va a medir en función, potencia, velocidad. Entonces, eso que está allí está definiendo un concepto que no me dice nada. El indicador es algo bien preciso. Si digo materia, energía, restricciones, función global, no estoy diciendo nada. La matriz de variables es para que sea bien puntual y te pueda demostrar qué es lo que tienes que evaluar.
que son los indicadores. ¿Y la variable dependiente dónde está? Diseño Eso, conceptual, diseño de detalle, todo eso podría considerarlo como el diseño que tiene arriba, porque al final, o componentes podría llamarle, pero conceptual, no sé para qué no se serviría. Porque la parte conceptual es cuando ya defines y estableces una valoración de lo que va a ser tu propuesta. Por eso es que es la conceptualización de la variable. Por ejemplo, ¿qué va a realizar mi producto? Esa pregunta que tiene ahí es una pregunta que ayuda al concepto de la variable. ¿Cuáles deberían ser mis variables de prueba? Entonces, esas son las que me ayudan al control y al funcionamiento, las variables de prueba. ¿Qué quiero yo comprobar con mi prototipo? Pero no son indicadores. ¿Y la variable dependiente? esa no la hago, no sabía cómo hacer, pero con ejemplos de mis compañeros ya tuve siquiera una idea cómo se debe realizar. Claro, porque es lo mismo que le acabo de decir. Por ejemplo, hay un señor que hemos trabajado proyectos de la ESPE, que él tiene 8 patios en toda la Tacunga de reciclaje. Y él importó varias máquinas que ya procesan el plástico. Entonces, él para obtener el financiamiento que le prestó el préstamo, le hizo el Banco Internacional, que también ya hay en la Tacunga hay Banco Internacional y también en la región Sierra. Este banco financia justamente proyectos así, innovadores. Y él presentó que quería importar estas máquinas, cada máquina estaba sobre un presupuesto de casi unos $100,000 y el banco le financió. ¿Pero con qué? Con el estudio que él hace primero de la cantidad de plástico que se recoge. Y la gente ya también, aunque le paguen poco, pero entrega a los patios todo lo que se recolecta o se recicla. De ahí el análisis justamente de las necesidades del sector. Por ejemplo, ya solamente recoger el plástico ya no es tan viable. También es importante triturarlo, es importante procesarlo para generar planchas, que es lo que hacen esas máquinas que él tiene. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de demostrar cuando hacemos una propuesta, ¿no? ¿Qué situaciones problemáticas va a mejorar esta propuesta? ¿Por qué responde a una necesidad del contexto? Y cómo debería ser esta propuesta para que realmente pueda satisfacer o pueda resolver esta problemática. Entonces, eso es lo que nos lleva a entender los indicadores de las variables y luego la elaboración de técnicas que vamos a ver la próxima semana. O el jueves, porque ya estamos atrasados. Así que Jordan, creo que tiene muchas cosas allí que trabajar. Esas variables no están bien analizadas. Y comienza por los conceptos. ¿Alguien más que ya haya realizado sus matrices? Vean, alumnos, si hubiese abierto el Moodle, no iban a tener las notas, porque no han hecho nada. La semana de vacaciones no se esforzaron.
Si no se sientan a trabajar, a leer, a buscar, a entender, incluso a proyectarse a lo que puedan hacer luego, porque en el tercer parcial ya tenemos la entrega de las propuestas. Debe tener los prototipos, debe tener al menos algo de los diseños. Entonces, si no hace eso, no vamos a avanzar con el proyecto. Y vamos a seguir estancados como en el primer parcial. Esto de Jessica Guagallo y Jordan Chicaiza, Ángelo Cataña, esto ya incluso creo que habíamos hablado en clases de esto. Tienen que concretar los indicadores, siguen tratando cosas que no tienen que ver con indicadores. No establezca preguntas en los indicadores, haga las cosas en orden. Por ejemplo, si usted dice que un indicador es peso, entonces tendría que haber evaluado esto en dimensión, porque el indicador es el valor, es los rangos que usted ya va a evaluar. ¿Cuál sería el adecuado? Este proyecto de Jessica Guagallo debería de cambiar totalmente esas matrices. No tienen coherencia. Estoy viendo lo del Moodle, ¿no? No identificar las variables de estos estudios, en ser consultoría, definirla. Por ejemplo, este grupo, ¿quién es? Clever Flores. Tiene definiciones acertadas, lo mismo que estamos hablando ahora. Por ejemplo, conceptualizar una variable quiere decir definirla para clarificar qué se entiende por ella. Operacionalizar una variable significa traducir la variable a indicadores. Muy bien. Es decir, traducir los conceptos hipotéticos a unidades de medición. Justo lo que le he explicado todo el tiempo. Entonces, si tiene claros los conceptos, llévelo a la práctica. Falta de control y ausencia de policías. No, la variable independiente, ¿cuál es? No sé. ¿Clever Flores está en clases? Sí, Inge, presente. La falta de control y ausencia de policías podría ser una dimensión. Yo le puse variable independiente ya que, porque por la ausencia de los policías, hacía eso de muchos robos y eso. Sí, pero es que la variable independiente es lo que usted quiera aportar. Por ejemplo, si va a ser un sistema de vigilancia, si va a ser cámaras, si va a ser un sistema de control y seguimiento, o estas alarmas comunitarias que va a haber ahora, que hay ahora en muchos sitios. No sé cuál es su variable independiente de acuerdo a su hipótesis. Entonces, la falta de control y ausencia de policías podría ser una dimensión que usted evalúe. Por ejemplo, control y supervisión de la policía. Indicadores, siempre, nunca, a veces. Para saber si realmente se observa o no la presencia de los policías en el sector de la libertad. Entonces, la variable independiente, ¿cuál es? Es algo más grande, es algo que usted quiere aportar con el proyecto. Puede ser un sistema de vigilancia y control para el barrio La Libertad, puede ser un sistema de cámaras IP, no sé lo que usted quiera hacer porque no veo aquí la hipótesis. Y de ahí la variable dependiente sí es correcto porque usted está midiendo inseguridad. Entonces, variable dependiente, inseguridad ciudadana
en el barrio La Libertad, porque si habla del centro parroquial Saquisilí ya abarca más. Entonces, tiene que seguir siempre un orden lógico, coherente dentro del proceso de investigación. Ya, Inge. La inseguridad, ¿cómo se define? Entonces puede ser, por ejemplo, causas de inseguridad, puede ser una dimensión como usted tiene aquí, pero en el indicador podría ser presencia de robos, presencia de asaltos, presencia de actos delictivos, comercialización de drogas. Son indicadores, son cosas puntuales. Entonces vamos a evaluar cuál es el que más prevalece en ese sector. De ahí dice, lugares con mayor frecuencia de inseguridad. Entonces, podría ser, bueno, si pone lugares, entonces tendría que poner indicadores, plazas, viviendas, lugares públicos. Y lo otro que podría hacer, más que poner lugares, sería, por ejemplo, frecuencia de ocurrencia de actos delictivos, como una dimensión. Y de ahí en indicadores tendría que ver semanalmente, diariamente. En causas de inseguridad podría ser insuficiente alumbrado público, insuficientes sistemas de seguridad. ¿Por qué? Porque de algún modo va a justificar luego la necesidad de lo que usted plantea en su variable independiente. Entonces tiene que ir construyendo las variables dependiendo de lo que quiera llegar a aportar. Por ejemplo, cuando yo pude realizar el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de Chantilly que pertenece a Saquisilí, está ahí antes del ingreso a Saquisilí, dentro de ese plan de desarrollo y ordenamiento territorial, porque bueno, eso es un proyecto mucho más amplio que abarca ciertos factores y indicadores sociales. Uno era la inseguridad. Entonces, en la inseguridad se vio que Chantilly necesitaba alumbrado público, se hizo un convenio con la empresa eléctrica, de ahí se pusieron alarmas y se va analizando qué tipos de actos delictivos, en qué sectores, por qué ocurren, con qué frecuencia, ¿para qué? Para llegar al análisis del problema y sobre eso poder encontrar una solución. En Chantilly, por ejemplo, había la presencia de un motel y eso traía problemas. No sé si usted conoce Chantilly. Sí, Inge. Que el presidente de Chantilly es el actual alcalde de Saquisilí. En aquel tiempo era el presidente de la parroquia y por eso también gestionaba una serie de proyectos. Entonces, de esa manera tiene que analizar esta variable dependiente de la inseguridad ciudadana. Y la variable independiente hay que revisar la hipótesis, cuál es la propuesta que usted en ese momento hizo, porque ahora no me acuerdo. Entonces tendría que cambiar solo eso, ¿no, Inge? Solo eso no, es que tiene algunas cosas en esa matriz. Definición conceptual no hay. La variable tiene que definirle bien porque tampoco está. Después dice definición operacional. Bueno, si quiere la puede dejar porque ya no se utiliza mucho la definición operacional, se ve solo como la conceptual. Y de ahí dimensiones e indicadores. Indicadores no son preguntas. En vez de instrumentos tiene que poner la columna de ítems, pero esa vamos a verla luego cuando ya estén todos los indicadores.
Ya listo, Inge. Bueno, es de lo que estoy viendo en el Moodle, porque ya me doy cuenta que si califico esto, Jimmy, usted sigue con el tema este de los dispensadores de alimentos que todo el primer parcial no dio con la justificación ni el planteamiento del problema ni nada. Y ahora seguimos con esto y estas matrices no dicen absolutamente nada. Jimmy está aquí. Sí, Bueno, yo empezaría por borrar todo eso que tiene ahí en el Moodle y volver a hacer una verdadera operacionalización, porque eso que he puesto ahí no tiene sentido. Y lo otro es encontrarle un pie, algo a ese proyecto, porque desde el primer parcial estamos batallando con eso. Y yo ya le he dicho cuántas veces que si usted va a hacer ese dispensador, pues, pero justifique la existencia, por qué y demás. A ver. Estudio el nivel de estrés. Para el nivel de estrés ya hay una metodología. Estos estudiantes están en clases. Natalie Caguano, Franklin Santillán. Sí, Inge, aquí estamos. Sí, Bueno, este caso es un caso de estudio univariable, porque realmente lo que quieren solamente es analizar el nivel de estrés. Es una sola variable, es un estudio descriptivo univariable. Entonces ya deben tener en cuenta esto para cuando escribamos también la metodología del proyecto. Esto es totalmente diferente a los proyectos que acabamos de revisar, porque es otra dinámica. Son proyectos de una relación causa-efecto y acá queremos ver un estudio descriptivo univariable. Entonces, de ahí tenemos que partir. El nivel de estrés, ¿cómo lo medimos? Es una variable. Entonces, lo que está ahí, no, porque esa matriz que está ahí nos lleva a un análisis más de talento humano que de estrés. Nosotros tenemos que partir por entender qué es el estrés laboral, cómo se define, y sobre eso empezar a entender sus dimensiones. Ya existe una metodología para el análisis, primero el instrumento, y de ahí primero entender las dimensiones del estrés como variable. Por ejemplo, el cuestionario de estrés, bueno, es uno que utilizamos en un libro una investigación que ya se publicó como libro, que le puedo facilitar. Tenemos la dimensión clima organizacional, estructura organizacional, territorio organizacional, tecnología, influencia del líder, falta de cohesión y respaldo del grupo. Serían las dimensiones que maneja el estrés. ¿Cómo se define esta variable? Respuesta corporal a daños físicos, emocionales y psicológicos. Primero hay que empezar por ahí. Es una respuesta corporal a daños físicos, emocionales y psicológicos que experimenta un ser humano en diferentes ámbitos, sociales, familiares y laborales. El estrés laboral constituye el conjunto de reacciones, fenómenos que se manifiestan en el organismo del trabajador cuando la demanda externa excede los recursos disponibles. Entonces, de ahí tiene que entender el estrés. Para poder medir el estrés hay que entender primero
en qué consiste esta variable. Por eso es un concepto. Un concepto. Por eso está el síndrome de Burnout, que también es ya el nivel de estrés máximo, que se llama quemarse por el trabajo, cuando ya estás ya a un punto que ya tu cuerpo y psicológicamente, mentalmente ya no das más. Entonces, por eso lo primero que tienen que hacer en ese proyecto es definir qué es estrés laboral para ustedes, como le acabo de mencionar. El CSQT es el cuestionario que mide el síndrome de Burnout, pero ya es un estrés avanzado. En cambio, el cuestionario de la OMS podrían utilizarlo, que mide lo que le acabé de decir. Mejora de las condiciones ambientales de trabajo, factores intrínsecos del puesto y temporales, estilos de dirección y liderazgo, gestión de recursos humanos, nuevas tecnologías, estructura organizacional y clima. Esas serían las dimensiones de la variable estrés laboral. Y cada una de esas dimensiones tiene una serie de indicadores, pero que ya podrían tomarles directamente del cuestionario, porque el cuestionario tiene 25 preguntas. Y luego, de acuerdo a cómo evalúa el cuestionario, al puntaje que cuando lo apliquen en los trabajadores, ¿sí hay apertura para aplicar este cuestionario en la empresa? Esto nos puede llevar a un artículo científico también. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan tal vez? Sí, Inge, sí se le escucha. Sí, sí, Bueno, si hay apertura en la empresa para hacer esto, en el lugar que ustedes han seleccionado, sería muy bueno. Y de ahí, bueno, luego me escriben para yo pasarles el cuestionario de estrés, las dimensiones y el concepto de la variable, porque realmente lo que tienen ahí en el Moodle no nos lleva a medir el estrés como variable. Ya nos queda más claro, estamos todos más claros de lo que debemos hacer. Alumnos, la próxima clase van a aprender todos la cámara. Ya con una situación muy difícil que no prendan la cámara. ¿Por qué? Ustedes no atienden, no sé si están atendiendo a clases, no contestan, repetimos varias veces lo mismo, después vuelven a subir lo mismo al Moodle. Entonces uno da clases como no sé para quién. Ahora mismo, ¿ustedes están en clases? Sí, Inge. sí. ¿Y por qué nadie dice nada? Yo pensé que estaba preguntando al grupo de Natalie. Claro, el grupo de Natalie, pero nadie dice nada, ni uno ni otro. Bueno, entonces, ojalá hasta el jueves tengamos todo listo para que se pueda subir al Moodle y podamos seguir avanzando a las técnicas de investigación, porque debemos ya tener la oportunidad de recolectar ya datos. Entonces, de una vez, empezando la semana, les digo que ya tienen que hacer los contactos, porque todos debemos recolectar datos y con evidencias, registros fotográficos, si es una empresa, firmas de que sí han estado ahí, se han recogido los datos, todo.
Entonces ya pueden ir haciendo los contactos en las unidades de observación que ustedes definieron desde el problema, porque esas unidades no se pueden cambiar. Si son comunidades, si nos van a dar la apertura para tomar las encuestas, a qué hora, cuándo, y si son empresas, igual, con todo el formalismo que implica la recolección de datos. Y para la recolección de datos tiene que estar sumamente bien la matriz de variables y las técnicas que ya vamos a elaborar. Pues ojalá hasta el jueves ya se terminen las matrices tanto de variables independientes como de dependientes, y con eso estaríamos listos para comenzar a hacer las técnicas. ¿Está claro? Sí. Inge, disculpe una pregunta, no lo escuché muy bien. ¿En qué tiempo vamos a hacer la recolección de datos? La próxima semana ya deberíamos de tener la recolección de datos. Para la Entonces, recolección de datos va a haber un porcentaje de personas, digamos, estimado, o las personas que nosotros escojamos. claro, es que ya tiene que estar definido. En las unidades de observación que usted ya estableció para su proyecto, ahí ya tiene que ir a hacer las coordinaciones, con cuántas personas contamos en ese sitio, a cuáles tendremos acceso, si nos van a permitir recoger datos. A veces, por ejemplo, piden en comunidades que vayan los estudiantes con el exterior o con alguna identificación de la ESPE. Entonces, todas esas coordinaciones tienen que ir a hacer, porque esos son procesos serios de recolectar datos, de tomar fotografías de que realmente se hicieron las encuestas, todo eso. Y los que tienen así empresas o alguna organización, lo mismo. Igualmente, si alguien va a considerar también para variables independientes a personas claves, por ejemplo, muestras de expertos que son diferentes a las muestras que ya vemos en personas naturales. Entonces, estas muestras de expertos, si queremos, por ejemplo, profundizar o que alguien nos dé una entrevista para saber más de una máquina automatizada o de algún tipo de prototipo de los que queremos hacer, entonces tenemos que también coordinar eso. A quién quisiéramos entrevistar, qué quisiéramos preguntarle, si hay alguien de referencia que ustedes tengan para coordinarlo, me lo pueden decir. Entonces tendríamos análisis bimuestrales en esos casos. Una muestra de experto y la muestra de las personas ya de los beneficiarios directos, que serían en las comunidades o en los lugares donde ustedes están investigando. Pero para llegar a eso tenemos que primero tener la matriz de variables ya terminada y también las técnicas. Sin las técnicas no podemos ir a aplicar a las muestras. Listo. Bueno, tengan una buena semana. Mañana las tutorías, pero en cambio, ¿a qué hora tenemos las tutorías? A las 7, Inge. Es que ese horario de las 7 es terrible. Y casi siempre hay alguna o que otra cosa que hacer a esa hora. Bueno, yo ya les envío el link. Máximo a 7:15, 7:30, por si hay alguna cosa
primero que haya que hacer, yo les envío el link. Tengan una buena tarde, continúen trabajando, ojalá mañana ya también estén avanzados para revisar el libro. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, alumnos, cuídense mucho. Mañana, Inge. Tengan una bonita tarde, cuídense todos, hasta mañana. Inge, ¿Mm? ¿sí me puede ayudar en una situación? Ahorita encontré mi proyecto. Como lo había formateado en mi computadora, no encontraba mi proyecto y solo le presenté lo que había presentado en el Moodle. Mm. Bueno, y preséntemelo mañana en las tutorías, que ya se me acabó la clase y voy a una reunión. Ay, Inge, solo eso nomás le quería comunicar. Ya, pero bueno, me alegro que esté avanzado y mañana las tutorías me hace acuerdo y me presenta, ¿ya? Ya, Inge. Ya, gracias, cuídense mucho, una buena tarde.